Bueno, pues ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Claro, dicho así, bueno, pues lo que ves, ¿no? Lo que abarcamos con la vista, con todo lo que podemos conocer, los ojos alcanzan por ahí afuera, ¿no? El mundo, todo eso, ¿no? O los hombres, la humanidad, pues sí, sí. Pero eso no es el mundo como enemigo del cristiano. Eso es la creación de Dios, ¿verdad? Que Dios ha hecho buena para nuestro bien y el mundo, la naturaleza, la creación y la humanidad es amada por Dios. No, el mundo como enemigo es una realidad espiritual, es una realidad espiritual. Y la palabra de Dios habla del espíritu, espíritu del mundo. Luego el mundo, como enemigo del cristiano, como enemigo nuestro, es algo que está movido por un espíritu, no es inanimado. ¿Eh? ¿Y dónde está ese mundo enemigo y qué espíritu lo mueve? Pues si el Espíritu Santo es espíritu de orden en obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios, y ese espíritu de amor, de unidad en la verdad, que es Cristo, en el amor de la Trinidad, el espíritu del mundo es el espíritu opuesto al verdadero amor, que puede falsificarlo, ¿verdad? Puede aparentar un cierto amor, amistad y llevarse bien la gente, pero no está el amor de Dios. Y es rebelde, es un espíritu rebelde, no es un espíritu de obediencia a la verdad, sino rebelde, caprichoso, que quiere hacer las cosas por otro camino distinto del que Dios ha establecido, no en el orden que quiere el Espíritu Santo, sino en el desorden, es lo que se lleva en el mundo. Es un espíritu, por tanto, contrario al Espíritu de Dios, contrario a la voluntad de Dios, y que separa a los hombres de Dios. Nos lleva por otro camino. Quiere otras cosas y nos las ofrece. Ahí está su fuerza, en que nos ofrece, nos propone, nos tienta, ofreciéndonos criterios, relaciones, comportamientos, modos de actuar, de pensar, de vivir, que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y esto dónde está y dónde se mueve? Pues donde están los hombres, ¿verdad? Donde no están los hombres no hay mundo. Donde están los hombres, porque es ahí donde se mueve el espíritu del mundo, aprovechando las tendencias al pecado que hay por la carne, nos ofrece alimento, comidita para la carne, y nos ofrece más, más propuestas y novedosas, siempre más. ¿Eh? Siempre nuevas cosas, nuevos engaños, porque si el espíritu del mundo es contrario a la verdad, se mueve en el error, en el engaño, en el fraude, en la mentira. Y ofrece nuevos engaños que inventa y barniza y pinta de mil colores para deslumbrar a los hombres y llevarnos por el camino que le interesa, que es el de la muerte, el de la muerte espiritual, pero muerte a todos los niveles. Así que el mundo tiene que ver con ese espíritu, sistema de vida, de pensamientos, de acción, de valores, de principios, que se deriva de la naturaleza humana caída, no regenerada, caída y no regenerada, porque caída es la que tenemos todos, pero podemos vivir fuera de esos criterios si vivimos en la vida nueva, en el espíritu, pero esto es lo contrario, ¿verdad? Y esto es lo que mueve a los hombres, pues eso, en todos los órdenes. Cómo funciona la familia, cómo funciona el mundo del trabajo, de la economía, el uso del dinero, el ocio, las diversiones, los medios de comunicación, las compras, el consumo, hasta la religión, porque el mundo entra y lo emponzoña todo, hasta eso, hasta eso. ¿Eh? Cómo se mueven las entidades religiosas muchas veces, aun con nombre de cristiano, ¿eh? ¿Cómo se mueve? Pues si ahí lo que se mueve, lo que prima son los criterios y principios del mundo, pues se mueve al estilo a la danza del mundo, al son que toca el mundo, ¿eh? Porque el mundo se camufla muy bien también.
y sabe aparentar distintas manifestaciones y formas y sabores y de todo. Pero está ahí, está ahí, está por todas partes. Es difícil escapar a su acción. Es como unas lazos tenues, delgados, finos, casi invisibles, que van cayendo y pegajosos, que se te van pegando, y parece que haces lo que quieres y que eres libre y no te das cuenta, pero al final son como hilos, hilos, y ese espíritu del mundo va tirando de esos hilos y te va moviendo en una dirección. Y cuando te das cuenta y quieres escapar, ya no puedes, porque es como una coraza de tantos hilos y tantos lazos y tantas costumbres a las que te has habituado, que ahora ya es como una coraza, un caparazón duro del que es difícil salirse. Ya nos han marcado una dirección y casi todo el mundo sigue la misma dirección. Claro, que son muchos los caminos equivocados que hay en el mundo y que el mundo ofrece a los hombres, a unos por aquí, a otros por allí, pero en definitiva el mismo espíritu de error. ¿Eh? Seguir las modas, y claro, modas hay muchas. Unos pues les atrae más una moda, a otros les atrae otra, ¿verdad? Me acuerdo cuando vivía en Madrid y usaba mucho el metro, y en el metro te encontrabas toda clase de tribus, ¿verdad? Tribus vestidos, los jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Del mismo estilo, pero por grupos, ¿no? Iban tres uniformados igual, ¿no? El peinado igual, la ropa igual, tal, no sé qué. Otros cinco allí, tal, de otro estilo, totalmente distinto, pero también, ¿no? Igual todo, parecían clones, ¿no? Copias, copias y en serie. Y esto es que el mundo te roba hasta la vida, hasta la vida, te hace una copia, una imitación, ¿eh? Tienes que seguir los patrones que te marca. Y esto es mundo, mundo. Ahí está todo el hombre que viene a este mundo, ¿eh? No, no es que digamos, son aquellos que... Sí, sí, hay gente que está más metida en el mundo, desde luego, en ciertos engaños del mundo, que ofrece mil, ¿verdad? Gente que está más metida, otros que están menos metidos, pero todo el mundo, todas las personas en este caso, que no conocen a Cristo y que no están caminando como discípulos de Cristo en la vida nueva, en el Espíritu, en definitiva, están ¿dónde? En el mundo, en el mundo. Y sus pensamientos son mundanos. Que algunos no se hayan metido en el ocultismo, por ejemplo, que te lo ofrece el mundo también, ¿verdad? Qué atractivo y hace esta técnica y esta pseudociencia que te ofrecemos y esta otro que no sé qué y no sé cuál, o directamente ocultismo puro y duro. Bueno, pues hay gente que no se ha metido ahí, otros sí, pero quien se mete es porque sigue el mundo. Quien no se mete en eso, pues no ha caído en esa trampa, pero habrá caído en otras. Y en su forma de pensar, en definitiva, sigue estando en esa malla férrea movida por ese espíritu del mundo del que es imposible salir si no es con la gracia de Cristo. Es el que nos hace libres. Este mundo, como decimos, es hostil a Dios. Ahí se manifiesta, ¿eh? Cuando defiendes la verdad, cuando promueves la palabra de Dios y confiesas a Jesucristo, el Señor único, el Salvador, todos esos bien intencionados, buenistas que te decían a coro con el mundo, que todo el mundo es bueno, que hay que respetarlo todo, ya dejan de respetar. Se les acabó el respeto, se les acabó la tolerancia. Ahí se demuestra dónde estaba el engaño, ¿verdad? Porque ahí estaba el mundo guiando a esos hombres. Y es esa rebeldía contra Dios la que define al mundo. Es hostil, enemigo, contrario a sus planes. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el diablo. Y aunque esté escondido, pero es el que está manejando los hilos del mundo por detrás, entre bambalinas. No quiere mostrarse para no asustar a la gente, pero su negocio es ese, engañar y manejar. Y lo hace muy bien, tiene mucha práctica. Y los hombres, pues muy torpes, muy necios, se dejan llevar, pensando que hacen lo que quieren y no hacen más que dejarse llevar por ese espíritu del mundo que es el espíritu del diablo.
que es el que gobierna ese mundo. Dice primera de Juan 5:19, el mundo entero yace en poder del maligno, en poder del maligno. Para salir de ahí es necesario una fuerza mayor y nosotros los hombres no la tenemos, ¿eh? La fuerza mayor es Jesucristo, nuestro liberador, nuestro salvador, el que ha vencido al mundo. En fin, y ese espíritu del mundo se manifiesta de una forma muy clara en una serie de criterios, de principios que son contrarios a los de la palabra de Dios. Y ahí empieza la guerra. Cuando conocemos la verdad, que es Cristo y su palabra, ¿qué tenemos en la mente? Criterios que hemos oído toda la vida desde pequeños y que hemos asumido, aunque no estuviésemos muy atentos, pero se nos han colado y ahí están. Y ahí están. Y aunque no nos demos cuenta, funcionan, consiguen muchas cosas en nuestra vida. Pero cuando conocemos la verdad, entonces puede empezar el choque, ¿eh? Entonces, ¿cómo es? ¿Es así o es así? El mundo dice, haz lo que te gusta, lo que te gusta, qué bueno, ¿verdad? ¿A quién no le quiere hacerlo? ¿A quién no le gusta hacer eso, lo que le apetece? Cumplir sus deseos, realizarse. Es que hay que realizarse, ¿no? Lo que dice el mundo. Pues bien, Eclesiástico 18:30 dice, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Criterio contrario, opuesto. Y claro, o nos quedamos con uno o con el otro. O peor, puede pasar una cosa más peligrosa, que queramos compaginarlo, ¿verdad? Reconciliar lo irreconciliable, que es lo que muchos cristianos tibios quieren hacer. Pero no, aquí hay que dejar el criterio equivocado para asumir el verdadero. ¿Qué dice el mundo? Ante un vicio, una situación de pecado, ese vicio yo lo controlo, yo puedo con ello, lo puedo dejar cuando quiera, ¿eh? O sea, no me esclaviza, yo lo dejo cuando quiera. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Eclesiástico 7:1, no hagas el mal y el mal no te dominará. Eh, Pero nada, nos queremos engañar y el mundo nos ayuda a engañarnos. ¿Qué te dice el criterio del mundo? Que eres libre. Libre sin la verdad, libre sin Jesucristo, libre sin el Espíritu. Te dice que eres libre para hacer lo que quieras, mientras no hagas daño a nadie. Haz lo que quieras, ¿eh? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Eclesiástico 5:2. No te dejes arrastrar por tu deseo y tu fuerza para seguir la pasión de tu corazón. No digas quién me domina a mí, porque el Señor cierto que te castigará. O sea, que vamos a prestar cuentas además, ¿eh? Y podemos ser castigados. Luego, nuestra libertad hay que usarla para hacer el bien, lo que es correcto, lo que es voluntad de Dios, no para hacer lo que queramos, no. Hay que refrenar la pasión y esos deseos desordenados. ¿Qué dice el mundo? A vivir, que son 2 días, ¿verdad? Vive y deja vivir y esas cosas, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiástico 18:32. No te complazcas en la buena vida, no te avengas a asociarte con ella. O sea, no tienes que ser socio de la buena vida, ¿no? El ídolo del bienestar es hoy un ídolo que se nos presenta como irrenunciable, ¿verdad? Y eso es la buena vida, ¿no? ¿No? Y dice aquí que el cristiano no se asocia con eso, no hace alianza con eso, no se identifica con eso. Y sin embargo, el mundo nos lo ha metido tanto que cuesta, cambiar aquí, ¿eh? ¿Qué dice el mundo? Que es muy bueno, nos quiere mucho, es muy prudente y amoroso. ¿Qué dice el mundo? La familia, la familia es lo primero, ¿verdad? La familia es lo primero. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Señor Jesús, Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que la familia no es lo primero. Ahí va. Pues qué lío tenemos, ¿no? Con el criterio del mundo, sí, desde luego que tenemos un lío. En el orden de Dios todo está bien, todo está en su lugar, todo tiene su sentido y todo funciona. Pero cuando descabalamos todo,
Y ponemos lo primero, eh, otras cosas y no lo que Dios nos dice, cuando lo primero es darle buenos estudios a los niños, que coman muy bien, que no sé qué, no sé cuál. Y cuando nos damos cuenta, porque no hemos puesto al Señor lo primero, el mundo y el diablo se nos ha robado los hijos. ¡Ay! Y ahora a llorar y a lamentarnos, porque seguíamos los criterios del mundo y no estábamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué es el mundo? Otro criterio. El descanso y las vacaciones son sagradas. Eso es sagrado. Oye, qué palabra tan bonita, ¿no? Es que es devoto, el mundo es devoto, ¿verdad? Devoto. Sí. Pues oye, suena bien. ¿Cómo no va a ser sagrado el descanso después de trabajar y te lo mereces, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No hay vacaciones en nuestra relación con Dios. No hay licencia para la carne. El tiempo de vacaciones no es permiso para echarse a la Bartola y para dejar de luchar contra la carne o para hacer lo que nos parezca. No, no, porque siempre y en todo amarás al Señor sobre todas las cosas, en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Qué dice el mundo? Otro criterio. Hay que estar informado, ¿eh? Hay que informarse, ¿eh? Lo importante es estar informado. La información hoy es otro ídolo, ¿verdad? Queremos saberlo todo, enterarnos de todo, verlo todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Eclesiástico 19:22. No es sabiduría el conocimiento del mal. Hay un saberlo todo que es abominación, que sirve a la injusticia. ¡Wow! Palabras duras, ¿eh? Duras. ¿Eh? Abominación. O sea que Dios no lo ve igual, ¿eh? ¿Qué dice el mundo? Hay que quedar bien ante la gente, hay que procurar quedar bien ante los demás, ¿eh? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:10. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Uf, o sea, que al revés, ¿eh? El criterio no es agradar a los hombres. Es más, si busco agradar a los hombres por encima de todo, estoy descalificado como discípulo y siervo de Cristo. Criterio del mundo, criterio de la palabra de Dios. ¿Qué más criterios nos ofrece el mundo? Es que esto da para mucho. Podríamos aquí seguir sin parar, ¿verdad? Pero alguno más. Todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo en eso? ¿No hemos oído eso alguna vez? No, si es que todo el mundo lo hace, pero bueno, ¿qué hay de malo en eso? Criterio de la palabra de Dios. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo, todo para gloria de Dios. Primera Corintios 10:31. O sea, que cuando alguien diga, ¿y qué hay de malo en esto? Le puedes responder, pero da gloria a Dios. ¿Da gloria a Dios? Otro criterio del mundo. Total, eso es un pecadillo, no tiene importancia, no pasa nada. Si nadie se va a enterar y no pasa nada, y no hago daño a nadie. Eclesiástico 19:4. El que peca a sí mismo se hace daño. Aparte que sabemos que toda ofensa a Dios es gravísima porque es un atentado contra la santidad de un Dios infinito. Otro criterio del mundo, por un poco no pasa nada, un poquito no pasa nada. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que al que es fiel en lo poco, el Señor le concede lo mucho. Pero al que no es fiel en lo poco, pues ya no pasa la prueba, descalificado. ¿Qué dice el mundo? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Que no os pertenecéis. Habéis sido comprados a precio de sangre. Criterio del mundo, mientras no haga, la gente no haga daño a los demás, a nadie.
que cada uno viva su sexualidad como quiera. Palabra de Dios, Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Hebreos 13:4. Tened todos en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea que no tiene mucho que ver, ¿eh? Más criterios del mundo. Lo importante es sobresalir. Lo importante es sobresalir, que te reconozcan, ¿eh? Que te vean que lo has hecho bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses 3:3. Habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Luego, nuestro sitio no es sobresalir, ni buscar sobresalir, ni mucho menos eso. Más criterios del mundo. Hay que tener un buen colchón económico siempre, ¿eh? Luego, hay que hacer dinero. Hay que hacer dinero, que es lo primero, nos da seguridad y es criterio de la palabra de Dios. Colosenses 3:1. Buscad las cosas de lo alto. Las cosas de lo alto, no las de abajo, no las de la tierra. Que bien sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todo eso, pero buscad primero el reino de Dios. Así que el mundo trata de seducirnos con tantas ofertas que tiene y criterios con los que lucha, y esa lucha comienza por la mente. La mente es campo de batalla entre los criterios del mundo que tenemos, que se nos han colado, y la verdad que tenemos que conocer, que tenemos que profundizar para iluminar todo lo que hay en la oscuridad de nuestra mente y desechar los criterios del mundo. ¿Eh? Pero el mundo nos ofrece distintas ofertas, ¿verdad? A cada uno lo que más le apetece. Es como un supermercado, ¿verdad? En este pasillo de este género de productos y además variedad, ¿eh? Para que cada uno coja lo que más le llame la atención. Este otro pasillo, venga, y tal, venga, para satisfacer toda clase de pasiones, caprichos, la imaginación, de todo, ¿verdad? Tentaciones del mundo, pues sí, el mundo tienta y esclaviza, porque la tentación lleva al pecado y el pecado a la esclavitud y a la muerte. ¿Cuál es la posición del cristiano entonces respecto al mundo? Pues saber que estamos en guerra, y por tanto el reino de los cielos sufre violencia. Esto es un combate, y como estamos en guerra y esta guerra es permanente, tenemos que reconocer al espíritu del mundo como nuestro enemigo y no darle tregua. Saber además que entrar en esta guerra supone ser rechazados y perseguidos. Dice el Señor Juan 15:18. Si el mundo os odia, pues no era tan amoroso, tan cariñoso, sí, sí, pero cuando no le sigues, no le gusta. Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. ¿Eh? Así que la palabra de Dios nos advierte de que enfrentándonos al mundo, saliéndonos del mundo, caminando en la verdad, como discípulos de Cristo, vamos a ser odiados y perseguidos. Y esto es guerra, claro, pero no hay que buscar la paz, la falsa paz, ¿eh? Llevarnos bien y que no haya problemas, porque entonces sería ceder. Esa tregua no puede darse. Tenemos que luchar y vencer. Y no tener miedo al mundo y a su oposición. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como tenemos que escoger, si seguimos con el amor al mundo, hemos perdido ya automáticamente el amor de Dios. No permanecemos en el amor de Dios, porque lo excluye. El amor al mundo nos separa del amor de Dios, nos cierra al amor de Dios, nos seduce y nos arrastra lejos. Y añade San Juan ahí, primera de Juan 2:15, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne,
La concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. Es decir, su fuente no es Dios, sino está el espíritu del mundo usando esos medios para separarnos de Dios. La concupiscencia de la carne, es decir, apelar a todos los apetitos desordenados de nuestra naturaleza caída, los malos deseos. Y el mundo apela a eso, con el ocio, con la vanagloria, en fin, con el disfrute, las pasiones, con todo tipo de placeres que te ofrece. Y eso es concupiscencia de la carne. Es decir, entronca con nuestra carne, pero nos reclama y nos alimenta la carne desde el mundo. La concupiscencia de los ojos, el querer ver, la curiosidad, descubrir lo oculto, el disfrutar de tantas cosas que el mundo nos ofrece. Pero ya advirtió el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego. Y es que tenemos que guardar los sentidos, no dejarnos arrastrar por todo lo que nos ofrece el mundo, porque lleva engaño, es tramposo. Hoy en día, uno de los grandes atractivos del mundo y lo que la gente hace muchas veces, incluso los domingos, que eran el día del Señor, ahora es día para ir a los centros comerciales, al templo del consumo, del comercio, ¿verdad? Recuerdo una hermana que en una ocasión iba a entrar en gran, unos grandes almacenes muy famosos, no voy a decir el nombre, pero es igual. Y de esos lugares que son como una cápsula, ¿verdad? Una cápsula, no hay ni ventanas, todo luz artificial, estás dentro solo para que veas los productos, ¿verdad? Y piques si te apetezca y compres y todo es apetecible, todo es. Y iba a entrar porque se ve que necesitaba algo y dijo, pues aquí, que hay de todo, pues bueno, pues entro aquí. Y el Espíritu Santo le dijo, yo no entro ahí. El Espíritu Santo te dice, yo no entro ahí, ¿y qué haces? O entras bajo tu propio riesgo, pero entras sin el Espíritu, lo dejas fuera, o te quedas con el Espíritu Santo y no entras ahí, claro. Y esto es lo que hizo ella, ¿verdad? Yo no entro ahí. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Hay sitios que al Espíritu Santo no le van, porque son puro mundo. Como dicen por ahí en algunos países, puritito, ¿verdad? Puritito mundo. Y la jactancia de las riquezas o jactancia de la vida es la ostentación, la pretensión, el orgullo, la fanfarronería. ¿Y acaso no abunda el mundo en esto? Venga, y vamos a hacer una cena de no sé qué. Y la gente empieza a hablar, ¿por qué he comprado? ¿Por qué he viajado? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi no sé qué? ¿Por qué tal? Te cuentan la parte bonita, claro, ¿verdad? La otra es más difícil. Pero todo es ostentación y tal y cual. En fin, jactancia. Mundo, mundo. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo, dice el Señor en su palabra. Primera carta de Juan. La palabra de Dios condena la amistad con el mundo severamente. Dice también el apóstol Santiago 4:4. Adúlteros. ¿Adúlteros a quién se refiere? ¿A los adúlteros, adúlteros? A ver si es otra cosa. Adúlteros. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, la palabra de Dios llama adulterio, adulterio espiritual, pero adulterio al fin y al cabo, a la amistad con el mundo. O sea, el que ha sido rescatado, comprado a precio de sangre, para ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, para vivir en la verdad, y ama al mundo,
está cometiendo adulterio a los ojos de Dios. Un peligro es querer romper con el mundo un poquito, a medias, ¿verdad? Dejando ahí un margen para movernos. Y, bueno, no hay que ser tan radicales, otro criterio del mundo, claro. El engaño está ahí, ¿verdad? Pues Efesios 4:17 dice, os digo esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas, etcétera. Pero no es este el Cristo en que vosotros habéis sido educados y habéis aprendido a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe y a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo. No tiene que haber una transformación, una renovación. Hay que dejar atrás muchas cosas y vivir de forma nueva. El discípulo de Cristo está llamado a no ser del mundo. ¿Estamos en el mundo? Sí, pero no somos del mundo. No nos identificamos con el espíritu del mundo. No amamos lo que hay en el mundo. Juan 17:15. No te pido, Padre, que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y también en Juan 17:14 dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Pero bien, ahora nosotros, cristianos, hemos nacido en Cristo, regenerados, para victoria, no para ser derrotados, no para volver atrás. ¿Eh? Y la victoria ya la ha conseguido Cristo. Él es el vencedor del mundo. Lo dice en Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación. Claro, si nos persiguen, si nos odian, tendréis tribulación. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Obedeciendo al Padre. Obedeciendo al Padre, claro. ¿Y cómo? En la cruz. En la cruz, crucificado Cristo ha asumido toda la esclavitud, todo el pecado, toda la fuerza del mal de la humanidad y la ha quebrado, la ha roto, la ha derrotado ya y ha vencido al príncipe de este mundo. Pero en la cruz hay victoria sobre el mundo. Está el poder de liberación, de salvación sobre todos nuestros enemigos y sobre el príncipe de este mundo, que está juzgado ya, que está vencido ya. Luego la victoria contra los enemigos es posible para nosotros si luchamos con las armas de Dios. Dice San Pablo, 1 Corintios 15:57, estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la victoria si luchamos y permanecemos unidos a Cristo, ¿eh? Porque Él nos da la victoria. 1 Corintios 15:57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. La cita anterior era de Romanos 8:38. Así que, para vencer, ¿cómo luchar para vencer? Lo primero, el primer enemigo que tenemos que derrotar es la ignorancia. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Luego hay que luchar saliendo de la ignorancia. Luego identificar al enemigo mundo, saber dónde está, cómo se mueve y qué es del mundo y qué no es del mundo. Para deslindarnos, desapegarnos del mundo y de sus trampas y enfrentarnos a él. Luego, el mayor enemigo después de la ignorancia, y este es terrible, es la tibieza espiritual. Eso que decíamos antes de
querer salir, pero no cortar, no cortar. Y claro, a ver, ¿qué cautivo quiere salir de una mazmorra, pero no quiere cortar con las cadenas que le atan a esa mazmorra? A ver, no puede ser, ¿verdad? Entonces, muchas veces ocurre esto y por esto no hay crecimiento espiritual en muchos cristianos, porque la tibieza mata la vida espiritual, nos corta todo crecimiento posible, apaga la relación de amor con Dios en nuestra vida, nos ciega, nos hace sordos para escuchar la voz de Dios, porque nos convencemos de lo que queremos convencernos, estamos en engaño y en ceguera y no salimos de ahí por la tibieza. Queremos no cortar con el mundo, sino convencernos de que hay un límite aceptable y que esto no pasa nada, ¿verdad? Y somos ahí presa fácil para el mundo y sus seducciones. Una de las trampas que usa el mundo son los respetos humanos. Y claro, alguien que es tímido, que ha sido muy educadito desde niño, tal, y luego los que, pues, bueno, lo hemos mamado en el mundo también, nos han ofrecido esto, ¿verdad? Pues quedar bien, todo eso, pues es fácil entrar en esta trampa. Pero esto no nos debe llevar a renunciar a Cristo y a obedecerle, obedecer a Dios antes que a los hombres y hacer la voluntad de Dios antes que lo que nos piden los hombres y el mundo, aunque a veces nos lleve a no agradando a los hombres encontrar alguna cosa desagradable, ¿verdad? Una reacción no agradable, incluso desprecios, mofas, lo que sea, o alguna desventaja en algún sentido. Bueno, perder algún amigo, lo que sea. Bueno, pues hay que estar dispuestos a pagar el precio. No hay más. Hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Pero el temor al mundo y al que dirán no nos lleva más que en la tibieza a permanecer esclavos, no a ser libres. No hay que seguir los estilos del mundo, ¿eh? Y muchas veces por no querer cortar con una amistad que no nos ayuda, que no nos edifica, pero que, bueno, pero por no quiero desagradar y seguimos costumbres del mundo y seguimos haciéndonos regalitos cuando ya no somos niños y cosas que al final estamos entrampados, estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo lo que no teníamos que hacer, en vez de hacer lo que el Señor quería. ¿Eh? Pero son estilos de mundo, el mundo. ¿Eh? Y recuerdo de alguien muy próximo a mí que cuando había un retiro comunitario en ese camino de crecimiento espiritual, de búsqueda como, como comunidad para seguir al Señor, para escuchar su voz, pues lo anteponía a todo. Y en una ocasión coincidió con una primera comunión de un sobrino. Y entonces la cuestión era, ¿qué hago? Este sobrino, esta familia con la que casi no tenemos relación, que es solo un evento social, que realmente eso no es solo quedar bien y poco más, que no se hace nada ahí. O ir al retiro y seguir buscando con hambre, con sed, eh, escuchar la voz de Dios, la obra de Dios, todo lo que el Señor quiere hacer ahí. Bueno, pues esta persona lo tuvo claro. Fuera respetos humanos y agradar a los hombres. Y eso hizo. Antepuso lo que creía que era voluntad de Dios. ¿Eh? Y no tuvo dudas. A pesar de ser mal mirado, luego habladurías, no sé qué. Bueno, pues nada. Eso pasa, eso pasa. Pero agradando al mundo tampoco vamos a conseguir nada bueno. No nos engañemos diciendo, no, pero es que se puede evangelizar. Bueno, pues evangeliza, evangeliza. Tienes todo el tiempo del mundo para evangelizar. La tibieza es mortal, es mortal. ¿Eh? Nos lleva también la tibieza a no dar importancia a las cosas pequeñas, a las ocasiones de pecado, a no poner freno a los sentidos y al final nos lleva a la muerte. Luego hay que tener muy en cuenta lo que decíamos antes de la batalla que está en la mente. Y dice Romanos 12:2,
no os acomodéis al mundo presente. Luego, para vencer, lo primero que hay que hacer es no acomodarse, no conformarse con los criterios de este mundo, que nos forman, que nos dan forma a nuestro pensamiento y así a nuestras decisiones y a nuestra vida. Entonces, salir, escapar de esos criterios, no acomodarse. ¿Cómo? Dice antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Renovar la mente, es decir, introducir criterios nuevos, luz nueva, donde había confusión. Pero claro, normalmente tenemos un problema y es que pensamos que esos criterios son nuestros y los amamos y los defendemos y yo opino que, y yo creo que, y yo, mundo y carne, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos defendiendo criterios equivocados, ¿eh? Con soberbia, pero estamos en la trampa del mundo, fuera de la verdad. Humildad para andar en verdad y aceptar la verdad de la palabra de Dios con docilidad, con apertura. ¿Cuántos problemas por esto? Porque la gente tiene una opinión y no hay quien le saque de esa opinión. Es que, pero ¿cuál es la verdad? Esto es lo que nos debería interesar y preocupar. La verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre esta situación? Esto es lo único que nos debería preocupar y desechar todo lo que no entra por el filtro de la palabra de Dios, de todo lo que contradice al Evangelio. La fe, dice 1 de Juan 5:4, lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. La fe expulsa el temor. La fe se mueve en la obediencia a la palabra de Dios sin miedo. La fe nos hace libres en la verdad a la que nos adherimos. Y la fe pues asienta nuestra mente en la palabra de Dios, en la roca firme, y nos lleva a actuar como debemos. Y eso nos lleva a vencer al mundo fácilmente. Pero cuando nuestra fe es débil, cuando nuestros miedos aparecen, pues ya las dudas y tal, pues el mundo se nos come fácilmente. Dice primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto no es solo recitar el credo, ¿eh? No es recitar el credo. Esto implica cambiar nuestra vida para seguir al Cordero donde quiera que va, para obedecerle como Hijo de Dios, cuyas palabras son espíritu y vida. Donde iremos, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es conversión y camino de santidad, claro. Victoria sobre el mundo. Y la cruz. ¿Cómo vencer al mundo sin la cruz? Porque fue derrotado ya por Cristo en la cruz. Dice Gálatas 6:14, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado, el mundo para mí un crucificado, y yo para el mundo un crucificado. O sea, para el mundo yo no cuento, estoy crucificado. Y no busco contar, no busco que me arrejunten, ¿eh? Que hacer migas ahora otra vez. No, no, no busco eso. Acepto ser crucificado por el mundo. Pero el mundo para mí también es crucificado, para mí no vale nada. No doy importancia a lo que el mundo da importancia. No valoro lo que el mundo valora y considera y busca y ama. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿eh? Que nuestra gloria gloriando sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fijos los ojos en Cristo, crucificado, meditando la pasión del Señor con frecuencia para vivir desapegados de las cosas de este mundo y en obediencia a Dios y no al mundo. Y la esperanza en la resurrección, en el mundo futuro. Esto nos distancia del mundo, bueno, años luz, años luz. El mundo no puede ni siquiera imaginar lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón y lo que ya es una realidad para el cristiano, porque el cristiano muerto con Cristo, crucificado con Cristo, también está ya resucitado con Cristo. Somos ya ciudadanos del reino de los cielos y podemos vivir en esa vida nueva, en esa novedad. Luego, esto nos hace vencer al mundo, pero vamos, eh, de forma aplastante. ¿Por qué? Porque ya nos separa totalmente de lo de aquí.
nuestra mirada en los bienes de arriba. Amontonar tesoros, dice el Evangelio, en el cielo. Esto es totalmente distinto a lo que busca el mundo, a lo que ama el mundo. Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, si estáis viviendo la vida nueva en el Espíritu, buscad las cosas de arriba, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Pues esto es lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña para vivir como ciudadanos del cielo. Dice también San Pablo, Filipenses 3:20, ya ahora. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos de arriba. Y estamos aquí como embajadores, como extranjeros, como peregrinos y extranjeros, dice Primera de Pedro 2:11. Estamos atravesando por aquí, pero nuestra cabeza, nuestros pies por abajo, sí, caminamos por aquí y tocamos con las cosas de aquí abajo, pero nuestro corazón no se apega a lo de abajo, está elevado, unido a lo de arriba. Y nuestra mente no está confundida con los criterios de abajo, sino renovada con la luz de lo alto, no siendo del mundo y no amando al mundo, sino amando al Señor por encima de todo y viviendo como discípulos de Cristo. Gloria al Señor.